Estamos estudiando la serie del ministerio de Jesús según Lucas. Y el día de hoy nos toca estudiar el texto de Lucas 7, del 11 al 17, ante lo cual invito a que ustedes me acompañen leyendo esta porción de las Escrituras y que luego nos encomendemos al Señor y al ministerio tan importante de su Espíritu en medio de su pueblo. Dice así la palabra en Lucas 7, del 11 al 17. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. En los inicios del año 2011 se creó una organización llamada Mars One, con una misión: establecer una colonia permanente de seres humanos en el planeta Marte. Y comenzaron con seriedad, recaudaron fondos, trabajaron con empresas aeroespaciales en todo el mundo y desarrollaron un programa de capacitación que enviaría a los primeros pioneros con todo lo necesario para ese asentamiento humano. Servirían como chefs, agricultores, médicos, ingenieros y todo lo demás. El proyecto atrajo atención e interés mundial. Más de 200,000 personas de todo el mundo de inmediato se ofrecieron voluntariamente, pasando por un riguroso proceso de solicitud para estar entre los viajeros elegidos. Acordaron renunciar a todo por la oportunidad de ser pioneros en la vida en Marte. Pero un factor interesante y determinante para todo esto era el hecho de que el contrato para este viaje a Marte era solo de ida, no de vuelta. Llevar a una persona a Marte costaba una fortuna, y una vez que llegaran allí serían indispensables. No se podía volver atrás. No había vuelos de regreso. Si te ofrecías como voluntario, te comprometías para morir en el planeta Marte. Eventualmente, el proyecto cayó en bancarrota. ¿Quién sabe si esto fue un negocio más de esos que consisten en mucha publicidad y mercadeo, pero sin un fundamento real, sostenible, para solo atraer a los que se obsesionaban con la idea y en el proceso se quedaron con el dinero de ellos? Muy probablemente fue algo así. Pero a pesar del fracaso de ese proyecto, que se disolvió en el año 2019, de esto aprendemos una gran lección. Hay una gran diferencia entre admirar, ir a Marte, y apuntarse para ir. Una cosa es ver las noticias y decir: qué chévere sería participar. Otra, muy distinta, es comprar un pasaje one way, una sola ida a Marte. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es más fácil hablar románticamente de vivir en Marte que tomar la decisión de ir a Marte sin la posibilidad de regresar. Las intenciones de ir por sí solas no son suficientes si no van acompañadas de acciones concretas que las respalden. Por esto,
Un filósofo dijo una vez que existe una gran diferencia entre admirar la verdad y seguir la verdad. Y a la luz del pasaje de esta mañana también podemos decir que existe una gran diferencia entre admirar a Jesús y creer en Jesús. Mucha gente admira a Jesús. Incluso muchas personas que no son discípulos de Cristo consideran que Jesús fue un gran ser humano, un muy buen hombre, un excelente maestro, un ejemplo de buenas obras, un predicador que vivió lo que predicó de amor al prójimo. Y vuelvo y repito, mucha gente admira a Jesús y reconoce que su vida y sus enseñanzas han impactado y han moldeado a millones de personas. Pero la verdad es que existe una gran diferencia entre solo admirar a Jesús como un gran y sabio maestro moral y otra es creer en Él como el Hijo de Dios, aceptándolo como el Salvador de tus pecados y como el Señor de tu vida. Y esa diferencia, mis amigos y hermanos, esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Yo quisiera compartir con ustedes un sermón que he titulado La fe romántica que nos salva. La fe romántica que nos salva. Y este texto, cuando lo meditamos y lo aplicamos a nuestras vidas, lo podemos resumir de esta manera, reconociendo que muchos podemos contentarnos con solo admirar el ejemplo bondadoso y el poder milagroso de Jesús. Tú y yo debemos rechazar la fe romántica que nos salva y abrazar al Cristo que resucita entre los muertos. Tú y yo debemos rechazar la fe romántica que nos salva y abrazar al Cristo que resucita de los muertos. Y dicho más sencillamente, podemos tener admiración religiosa por Jesús sin tener una fe salvadora en Jesús. Podemos tener una admiración religiosa por Jesús sin tener una fe salvadora en Jesús. Y esto es muy serio, mis hermanos y amigos, porque esto revela la actitud de nuestros corazones para con Jesús y revela la realidad de nuestra condición espiritual ante Dios. Y si consideramos el contexto, podemos recordar cómo la semana pasada el pastor Karel nos predicó sobre la fe del centurión, cómo esa fe maravilló tanto a Jesús que provocó que ante toda la gente Cristo dijera: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe así. Siendo un romano y mucho más un hombre poderoso como centurión, comandando una centuria formada por 80 soldados, este hombre demostró una genuina confesión y arrepentimiento de sus pecados al decirle a Jesús que como pecador él no era digno de que Cristo, como el santo, pisara su casa. Y luego demostró una genuina fe salvadora, creyendo en él como el Mesías Salvador, porque él entendió y reconoció en su corazón que no era necesario que Cristo fuera a su casa, porque siendo el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, creador y sustentador del universo, con una sola palabra soberana podía desatar su autoridad creativa para sanar y salvar. Y como él en su posición de militar daba órdenes a sus soldados, diciéndole a uno ve e iba, a otro ve y venía, y a otro haz esto y lo hacía, él entendía que Cristo era Dios. Cristo se maravilló con él. Cristo se maravilló que después de tantas evidencias públicamente demostradas, como aquel en quien finalmente se cumplían todas las profecías del Mesías, que un romano
que un gentil fuera más pronto, claro y contundente en expresar una fe tan valiente y decisiva, sabiendo todo lo que implicaba para él como romano y centurión el creer en Cristo como su Señor y Salvador. Definitivamente, señoras y señores, en este capítulo hay un contraste de dos tipos de fe. Les quiero proponer que el Espíritu Santo guió la mente de Lucas para intencionalmente poner delante de nosotros un contraste de fe. Por un lado, presentarnos la genuina fe salvadora del centurión romano, y por otro lado, presentarnos la fe romántica que no salva, la fe romántica que no regenera, que tenía la mayoría del pueblo judío para con Jesús. Y este pasaje nos enseña dos razones por qué debemos rechazar una fe romántica en Jesús, y concluye con una exhortación a que reemplacemos la fe romántica por una fe salvadora en Jesucristo. La primera razón por la que debemos rechazar una fe romántica en Jesús es porque solo conmueve emocionalmente viendo el ejemplo bondadoso de Jesús. Deben rechazar la fe romántica que solo se conmueve emocionalmente viendo el ejemplo bondadoso de Jesús. Dice el texto en el versículo 11: aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Versículo 13: al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. El versículo 16 nos muestra la reacción del pueblo. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Hay muchos ejemplos de bondad y misericordia que nos tocan profundamente el corazón. Seguro que has visto videos de personas que han hecho actos de bondad que realmente tocan tu corazón. Y este ejemplo de Jesús para con la viuda de Naín fue un ejemplo muy, pero muy emocional. La ciudad de Naín se encontraba a unos 8 kilómetros al sureste de Nazaret y a unos 40 kilómetros de Capernaum. Y no olvidemos que Nazaret fue la ciudad de crianza de Jesús y que Capernaum fue la ciudad que Cristo escogió como base y centro de operaciones de su ministerio. Y esta es la única vez que la ciudad de Naín es mencionada en la Biblia, pero Cristo la escogió en su plan soberano para realizar uno de los milagros más poderosos de su ministerio, dando testimonio de su divinidad y apuntando al cumplimiento de cómo todas las profecías del Mesías se cumplían en él. Ahora bien, creo que la mayoría de nosotros hemos sentido en las fibras de nuestras almas el impacto emocional de cómo nos afecta la muerte de un ser querido. Y era obvio, por lo que en este escenario acontecía, que esta viuda estaba destrozada. Estaba destrozada por la muerte de su único hijo. Yo solo me imagino los gritos desesperados, los llantos profundos de tristeza y agonía que esta mujer desconsolada expresaba desde lo más interno de su alma, porque no solo le tocó haber enterrado en un tiempo pasado a su marido, sino que ahora también le tocó enfrentar la dolorosa pérdida que nunca se le desea a un padre o a una madre, de tener que enterrar humanamente a destiempo a su único hijo. No sabemos por qué ni de qué murió el esposo. Tampoco la Biblia nos dice bajo qué circunstancias murió el hijo, pero independientemente de las razones, fueran trágicas o no, de sus muertes, las pérdidas de seres queridos, que son el núcleo de nuestra vida, son una prueba muy difícil de enfrentar y atravesar, especialmente cuando te dejan completamente sola en el mundo.
En la antigüedad, quedar viuda de por sí era un golpe fuerte económico, pero perder a tu único hijo no solo cortaba de raíz la descendencia familiar, sino que eliminaba por completo la posibilidad y la esperanza de un resurgir financiero. Y eso también fue devastador para ella. Sin un esposo y sin un hijo para cuidarla, ella no habría tenido medios de apoyo ni de sustento. Y en aquellos días, una viuda quedaba en una posición de total vulnerabilidad si no tenía familiares masculinos que la protegieran, porque la única seguridad social era que un hombre proveyera para la mujer. Algunos pensaban que la muerte de un único hijo era la mayor desgracia, era la mayor desgracia concebible que le podía acontecer a una mujer. El futuro de esta mujer era lastimosamente oscuro, era lastimosamente preocupante. Y eso mismo le pasó a Noemí en el libro de Ruth. Aquellos que conocen la historia de Noemí, la Biblia dice que por causa de una hambruna, Elimelec y Noemí se mudaron de Belén de Judá a los campos de Moab con sus dos hijos Malón y Quelión, y estando en Moab murió Elimelec, el esposo de Noemí, quedando Noemí viuda con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí juntos por 10 años, pero tristemente murieron también sus dos hijos, quedando Noemí desamparada de su marido y de sus dos hijos. Y como es natural, ante la pérdida de un esposo e hijos, en la mente de Noemí quedó el terror de la soledad, de un futuro triste, de un futuro incierto, expresándoles a Orfa y a Ruth que mayor amargura tenía ella por su edad que sus nueras, porque ella misma decía que era vieja para tener un nuevo marido y mucho más para poder tener hijos, y se decía a sí misma que la mano de Jehová había salido contra ella. Muchos pensamientos invadieron el corazón de Noemí de cómo sería su futuro sin marido, sin hijos, sin nietos. Y de hecho, cuando regresó a la ciudad natal de Belén y la gente la reconoció, ella le dijo: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La historia de Noemí y la historia de la viuda de Naín tienen un común denominador, y es este: eran una muy grande, pero muy grande aflicción para una mujer el quedar viuda y sin hijos. Pero así como Dios en su soberanía orquestó mostrar compasión para con Noemí, y el que conoce la historia se regocija proveyéndole milagrosamente de un familiar en Belén llamado Boaz, que se enamoraría y se casaría con su nuera Ruth, trayendo sustento y descendencia a su vida. De la misma manera, Cristo, como el Dios soberano, estaba a punto de intervenir milagrosamente en favor de la viuda de Naín. Y quizás existe un paralelo entre la viuda Noemí y la viuda de Naín, que Dios está intencionalmente conectando para con nosotros. Dios es un Dios que se compadece. Dios es un Dios que se compadece de una forma especial de los débiles, de aquellos que tienen que enfrentar solos los retos, las miserias y los quebrantos de este mundo caído. La Biblia dice en el Salmo 68, 5 y 6 que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, y que Él hace habitar en familia a los desamparados. No fue chance ni fue casualidad, sino diosidencia que Cristo llegara a la puerta de la ciudad de Naín, justamente cuando la viuda con un grupo numeroso de la ciudad salían llorando y llevando a su hijo muerto hacia la tumba. Y así como a Jesús le fue necesario pasar por Samaria para tener el encuentro con la mujer samaritana en aquel pozo,
Así le fue necesario a Jesús pasar por Naín para tener un encuentro con la viuda en la puerta de la ciudad. Me encanta como Warren Wiersbe comenta sobre este encuentro. No podemos dejar de maravillarnos ante la providencia de Dios cuando vemos a Jesús recibir a la procesión fúnebre justo cuando se dirigía al cementerio. Cristo vivió cada paso según el plan divino, obedeciendo la voluntad de su Padre Celestial. El compasivo Salvador nos sale al encuentro y nos ayuda cuando más lo necesitamos. Pero observa bien cómo dice Lucas 7:13, que al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Tener compasión significa ser movido con gran afecto a tener misericordia, ser conmovido en sus entrañas, sintiendo empatía con el dolor y la necesidad ajena. Hermanos y amigos, Dios nos ve. Ahora mismo Dios nos está mirando a cada uno de nosotros desde el cielo. Él observa nuestra condición. Él conoce cada situación que atravesamos en esta vida, aunque es parte de su plan soberano. Pero tienes que entender esto y creer esto acerca de Dios. Él no es indiferente a tu dolor. Él no es indiferente a tu sufrimiento, a tus tragedias, a tus pérdidas o a tus fracasos. Mi hermano, mi hermana en Cristo, Dios te ve. Mi amigo que nos visitas, Dios te ve. Él no es un Dios frío. Él no es un Dios que se inmuta viendo el dolor y el sufrimiento de sus criaturas, y mucho menos de sus hijos que han creído en su Hijo como Salvador, y mucho menos de aquellos que son débiles y vulnerables en este mundo. No, Dios es un Dios cercano. Dios nos ve, así como Cristo vio a la viuda y fue movido a compasión por ella. Le dijo: no llores. Así Dios se acerca a tu corazón y a tu vida y te dice: no llores. Yo estoy aquí. Yo tengo propósito contigo. Yo tengo un plan. Y si es cierto, incluye dolor, incluye enfermedad, incluye tragedia, incluye pérdida, pero yo estoy contigo. Y si me amas, si crees en mí, si confías en mi soberanía y providencia, aprenderás el misterio de la paz sobrenatural de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y recibirás la bienaventuranza que le espera a aquellos que descansan y esperan activamente en un Dios que obra a su tiempo, que obra a su manera, y en su compasión puede convertir las circunstancias más adversas y oscuras en las bendiciones más grandes que jamás hayas imaginado, para revelar su gloria, avanzar su reino y transformarte más a la imagen de su Hijo. Así que, iglesia, en medio del dolor y el sufrimiento, recuerda: Dios te ve. Él se compadece de ti. Clama a Él, confía en Él, espera en Él, descansa en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero el punto de todo esto es el siguiente: que juntamente con el plan soberano de Dios de permitir la muerte del hijo de la viuda, para que Jesús se encontrara con ella y tuviera compasión de ella, resucitando a su hijo de los muertos, se encuentra y nos queda la reacción de la gente al milagro de Jesús. Cuando la multitud vio este acto de misericordia, dice el versículo 16, que un temor reverente se apoderó de ellos, y aunque glorificaron a Dios dándole el crédito, la respuesta romántica de sus corazones fue afirmar que solo un gran profeta había surgido en medio de ellos. Estos sentimientos simultáneos de miedo y de gozo que se apoderaron de ellos solo los conmovieron emocionalmente. Escuchen bien, todos podemos ser conmovidos cuando vemos a otros que llevan a cabo actos de misericordia y bondad.
Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y aun siendo pecadores, en su gracia común podemos tener compasión de otros. Y es más, cuando vemos a otros haciendo grandes, profundos e impactantes actos sacrificiales de compasión y misericordia, nosotros mismos somos tocados, somos impactados, somos compungidos, pero no necesariamente esas emociones cambian nuestros corazones y cambian nuestra condición espiritual. La mayoría del pueblo reaccionó con solo admiración por Jesús. Pero oye bien, la admiración sola no es fe salvadora. La fe salvadora es más que sentir emociones favorables y positivas acerca de Jesús. Este milagro del hijo de la viuda debió provocar otra conclusión en ellos que solo decir que otro profeta más se había levantado. Esa respuesta revelaba un problema fundamental y cardinal en los pensamientos y corazones de la mayoría que presenció este milagro, que le estaba cegando, que les impedía concluir decisiva y contundentemente de que Cristo era el Dios encarnado, el Mesías, el Salvador. Pregunta: ¿te contentas con solo admirar el ejemplo bondadoso de Jesús? ¿Percibes tú a Jesús como siendo solo un buen ejemplo, el cual debemos imitar, de un hombre moralmente bueno, que se compadecía y se sacrificaba por los demás? Oye esto: si para ti Cristo es solo un ejemplo de bondad, entonces en tu mente la salvación depende de nosotros mismos. Depende de nuestros propios esfuerzos humanos de hacer buenas obras. Y si al final te contentas con solo ver a Jesús así, perpetuarás en tu mente y en tu visión de Dios y de ti mismo un sistema de salvación por obras que depende de cuán buenos, cuán misericordiosos y cuán compasivos debemos ser para con los demás, pensando que para eso fue que Cristo vino al mundo, para ser solo un buen ejemplo a imitar. Pero eso no fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino precisamente a derribar el sistema de salvación por obras que nosotros falsamente construimos y a establecer esto, que es solo por la pura gracia de Dios, centrada en la obra redentora de Jesucristo, que pecadores como nosotros podemos ser salvos. Escucha esto, ciudad de gracia: Cristo es más que un ejemplo bondadoso. Por eso es que debes rechazar la fe romántica, que solo se conmueve emocionalmente viendo con admiración el ejemplo bondadoso de Jesús. Pero existe una segunda razón por qué debemos rechazar una fe romántica en Jesús, y es porque solo se asombra religiosamente viendo el poder milagroso de Jesús. Rechaza la fe romántica que solo se asombra religiosamente viendo el poder milagroso de Jesús. Versículo 14: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Jesús fue movido a compasión, la primera acción que realizó justo después de decirle a la viuda que no llorara fue tocar el féretro. Y esto tenía grandes implicaciones en la cultura judía debido a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Cuando una persona fallecía y los preparativos de su entierro eran completados, el cuerpo era colocado en un féretro y era cargado hasta la tumba en una procesión de familiares, amigos y allegados. El féretro judío no es el concepto moderno que nosotros tenemos de un ataúd, sino que era una especie de camilla o una tabla abierta, tal y como vemos ahí en la imagen, sobre la cual se cargaba al muerto para trasladarlo
al lugar del entierro. El cadáver fallecido era envuelto en algo como sábanas, como una especie de sudario, lienzos que colocaban alrededor del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Los cuerpos muertos eran considerados como ceremonialmente inmundos y por esta razón no eran enterrados dentro de las ciudades, sino en las afueras. Era considerado una profanación para los vivos tocar el féretro donde yacía un cadáver, como dice Números 19, 11 y 16. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Tocar un cadáver implicaba impureza ceremonial, incluso hasta por haber estado en la tienda o en la casa donde murió la persona. Pero Jesús, el Hijo de Dios, para revelar su poder y autoridad, eclipsó el mandamiento ceremonial para hacer esa obra de misericordia. Y precisamente asombrados de que alguien tan respetado y admirado como Jesús cometiera tal acto de impureza, los que cargaban el féretro de inmediato se detuvieron para entender y ver qué sucedía. Pero es aquí, hermanos y amigos, que se encuentra el punto de inflexión. Aquí se encuentra el giro determinante de esta historia. Fue en ese momento de suspenso, cuando todos los ojos de los que caminaban en esa procesión, incluyendo los de la viuda, se detuvieron y se voltearon tornándose hacia Jesús, que en ese instante, delante de todos, con voz de mando y voz de autoridad, reprendiendo la misma muerte, Cristo dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven, que estuvo muerto por horas, que estuvo yaciendo reclinado y sin aliento sobre ese féretro, ante la voz soberana de Jesucristo, su alma volvió a él y revivió. Se levantó, se incorporó y comenzó a hablar. Aleluya. El que estaba muerto volvió a la vida. Algo poderosamente sobrenatural había ocurrido delante de ellos, y al todos presenciar con sus ojos y oídos este suceso, un proceso de razonamiento espiritual comenzó a ocurrir dentro de ellos, así como todos ustedes están procesando a Cristo en sus corazones. Quizás se recordaron de los actos milagrosos del poder sobrenatural de Dios a través del profeta Elías, cuando resucitó al hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, y del poder sobrenatural a través del profeta Eliseo, cuando resucitó al hijo de la tsunamita en Segunda de Reyes 4, y asociando en sus mentes estos eventos junto a lo que ahora habían atestiguado, llegaron a la limitada pero a la errada conclusión de que Dios había visitado a su pueblo después de 400 años de silencio, enviando a otro profeta poderoso, pero solo del mismo nivel de Elías y de Eliseo. Pero su conclusión de admiración ante el poder milagroso de Jesús no hacía justicia a lo que sus oídos habían escuchado y a lo que sus ojos habían visto. Hermanos y amigos, nadie jamás en la historia de la humanidad, ni siquiera en la historia de las Escrituras, había por su propia autoridad y por su propia palabra ordenado a un muerto que volviera a la vida. Ni siquiera los mismos profetas Elías y Eliseo levantaron a los muertos por su sola potestad. Si conoces los relatos bíblicos, ellos solo pudieron orar y clamar a Dios que si Él quería, que si a Él le placía, resucitar a esos niños. Y de hecho, en la historia del hijo de la viuda de Sarepta, Elías tuvo que tenderse sobre el niño 3 veces, clamando a Dios y diciendo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y solo porque Dios quiso, lo revivió. Y en la historia del hijo de la tsunamita, Eliseo mandó a su siervo a poner su báculo sobre el rostro del niño, pero el niño no respondía, no tenía voz, no tenía aliento.
no se despertaba, y no fue sino hasta después de Eliseo orar, tendiéndose sobre el niño, clamando al Señor 2 veces por separado, rogando que lo resucitara, que fue que el niño volvió a la vida, estornudando 7 veces y abriendo los ojos. Y eso ocurrió porque Dios quiso. No porque Elías o Eliseo tuvieran poder en sí mismos y sus palabras tuvieran la autoridad para mandar que tal cosa ocurriera. Ahora bien, mis amados hermanos, eso naturalmente nos conecta de manera práctica con el papel de la oración ante un Dios soberano. Nuestro Dios es todopoderoso. Y así como Él se compadeció de la viuda de Naín, resucitando a su hijo de entre los muertos, cuando ella ni siquiera lo pidió, Él sigue manifestando su poder milagroso en favor de su pueblo que clama a Él día y noche, en medio de sus pruebas, de sus tribulaciones y necesidades. Por eso, ciudad de gracia, tú eres exhortada a orar, a buscar, a clamar y a pedir, porque el Dios que te ve desde los cielos, el Dios que se compadece de ti, es el Dios que ha abierto las puertas de su trono y a través de Jesucristo te exhorta a que ores. Por eso Cristo dijo en Mateo 7, del 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Dios que oyó el gemido de su pueblo cuando sufría la dura servidumbre en Egipto, que los miró desde los cielos, que se acordó de su pacto, que les respondió rescatándolos con grandes señales y prodigios de casa de servidumbre, es el mismo Dios a quien tú y yo servimos. Es el mismo Dios en quien nosotros hemos creído, que soberanamente también quiere y puede visitarte en tu tribulación y necesidad y cambiar tu lamento en baile y desatar tu cilicio y ceñirte de alegría. Pero entiende bien esto, Él no lo hará a tu tiempo. Él no lo hará a tu manera, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Me encanta cómo dice Jerry Bridges: la oración reconoce la soberanía de Dios. Si Dios no es soberano, no tendríamos garantía alguna que pueda responder a nuestras oraciones. Nuestras oraciones se convertirían en simples deseos. Pero si creemos en la soberanía de Dios, confiando también en su sabiduría y en su amor, esto nos provee el fundamento para confiar en Él, y la oración entonces es la expresión de esa confianza. Hermanos y amigos, Dios es soberano, y aunque Él pueda en cualquier situación obrar de una forma impresionantemente milagrosa por nosotros, Dios ha orquestado que su omnipotencia opere atada y alineada a su sabiduría y a su amor, y por eso no siempre responderá a nuestras peticiones con un sí, sino que a veces lo hará con un no, y en ocasiones contestará con un espera, porque su plan siempre será mejor de lo que nuestra mente pequeña y limitada, en nuestra más grande desesperación, pueda concebir y pedirle. Pero es precisamente por eso que no podemos dejar de pedir, de buscar y de clamar, porque nuestras oraciones pueden ser los medios soberanos que Dios ha escogido para cumplir su propósito y su plan. Pero ante el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, donde la conclusión de sus pensamientos los debió haber guiado a reconocer a Cristo como el Mesías y como el Hijo de Dios, así pasó con los demás milagros que Cristo realizó durante su ministerio. Muchos respondieron a esos milagros con una fe romántica. Oye bien, con una fe que se contentaba con solo recibir, celebrar y disfrutar únicamente de las bendiciones temporales.
que esos milagros proveían y no entendieron. Oh, Señor. No entendieron que esos milagros que Cristo hizo eran ventanas, eran ilustraciones para guiarles a reconocer la necesidad de un milagro mayor que todos en verdad necesitamos. Un milagro mayor que trasciende lo físico, que supera lo material, que sobrepasa lo temporal, y es la salvación de nuestras almas, que fue el propósito para el cual el Mesías fue prometido y enviado al mundo cuando nosotros pecamos. Cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, la mayoría del pueblo reaccionó con solo admiración al ver el poder milagroso de Cristo. Pero amigos y hermanos, el asombro solo por su poder milagroso no es fe salvadora. La fe salvadora es más que recibir los beneficios materiales de provisión y sanidad. Y yo te pregunto, ¿te contentarías con que Cristo solamente sane tus enfermedades, llene tus bolsillos y tu cuenta de banco supliendo tus necesidades y te regale una vida larga en esta tierra? Si al final solo ves y buscas a Cristo como un poderoso hacedor de milagros, en tu mente la salvación no tiene nada que ver con tus pecados y la condición de tu corazón, solo con tus necesidades materiales, y has reducido a Jesucristo, al Dios eterno, al Mesías Salvador, a un genio de lámpara mágica que cumpla tus deseos egoístas. Escucha esto, Señor de gracia. Cristo es más que un hacedor poderoso de milagros. Por eso es que debes rechazar la fe romántica que solo se asombra religiosamente viendo y buscando los beneficios temporales del poder milagroso de Jesús. Y ya hemos visto cómo este pasaje nos enseña dos razones por qué debes rechazar una fe romántica en Jesús. Y ahora el pasaje concluye con una exhortación final a que rechacemos esa fe romántica y la reemplacemos por una fe salvadora en el Cristo bíblico que resucita a los muertos. Rechaza la fe romántica y sustitúyela por una fe salvadora en el Cristo bíblico que resucita entre los muertos. Igual como la noticia sobre la enfermedad de Lázaro le llegó a Jesús por mensaje de sus hermanas María y Marta, estando en Betania, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cristo, siendo Dios, conocía con exactitud que el hijo de la viuda también estaba enfermo y que estaba próximo a la muerte. Es más, Cristo no tuvo que ir a la casa del centurión romano para sanarlo, sino que al maravillarse de la fe del centurión le dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cristo declaró su palabra sanadora en la distancia, y el que estaba enfermo inmediatamente fue sanado. Y de la misma manera como Cristo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó intencionalmente 2 días más en el lugar que estaba. Así Cristo intencionalmente esperó que el hijo de la viuda falleciera, para entonces pasar por la ciudad de Naín, afirmando en su corazón las palabras que luego él dijo sobre Lázaro
cuando decidió no ir a Betania antes de su muerte para sanarlo, él dijo en Juan 11:14, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que, hermanos y amigos, tenemos que entender esto. Cada milagro realizado por Cristo tenía la intención de validar sus credenciales como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, como el Mesías prometido. De hecho, en Lucas 7:22 y 23, que estudiaremos la semana que viene, Cristo mismo afirmó que la resurrección de los muertos era una de las marcas auténticas de la identidad del verdadero Mesías. Todos los milagros de Jesús, las curaciones físicas, la expulsión de demonios, la alteración y el control del agua, del viento, de la lluvia, y en especial la resurrección de los muertos, eran testimonios que tenían el propósito específico de apuntar a la necesidad más grande que el hombre tiene de la salvación de su alma, que solo Cristo puede hacer. Y cuando Cristo finalmente confirmó que Lázaro había muerto, le dijo claramente a sus discípulos en Juan 11:14 y 15, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Y cuando fue a la tumba de Lázaro, ordenó que quitaran la piedra y alzando sus ojos al cielo, en Juan 11:41 al 44, oró al Padre diciendo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y así como con una sola palabra, el Maestro, el Cristo, el Hijo de Dios, le devolvió el espíritu al hijo de la viuda de Naín y le devolvió espíritu a Lázaro, que tenía ya días que había muerto. El Evangelio nos enseña que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así como un muerto no puede resucitarse a sí mismo, nosotros necesitamos que Jesucristo, con su poder y su gracia soberana, Él quiera salvarnos, no porque nosotros lo merecemos, sino para su gloria, que Él infunda vida y aliento en almas pecadoras que no pueden resucitarse a sí mismos y que merecen ser condenados. Me encanta cómo lo explicó el teólogo Gresham Machen. La verdad es que cuando los hombres hablan de la posibilidad de confiar en la persona de Jesús sin aceptar el mensaje de su muerte y resurrección, realmente eso no es confianza en absoluto. Lo que mencionan como confianza es solamente admiración y respeto. Admiran y respetan a Jesús como la persona suprema de toda la historia, como el revelador supremo de Dios. Pero la verdadera confianza solo puede venir cuando la persona suprema extiende su poder regenerador para con nosotros. Admitir en admiración, como muchos dijeron, Él anduvo haciendo el bien, hablando de Cristo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de Dios. Eso es solo admiración, eso es solo respeto. Pero decir, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, eso es fe salvadora. Hermanos y amigos, el llamado del Evangelio a todas las personas es este: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Solo Cristo, por su autoridad y poder, puede revertir la muerte, y solo a la reprensión de su voz el pecado, la muerte y el infierno son aplastados. Solo a la reprensión de su voz la mordedura y el veneno mortífero de la serpiente
antigua es neutralizado y eliminado. Ciudad de Gracia, Cristo es más que un ejemplo bondadoso. Cristo es más que un poderoso hacedor de milagros. Él vino al mundo como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, igual en poder, igual en majestad, igual en gloria que el Padre y el Espíritu Santo. Y Él vino al mundo en misión para hacer lo que tú y yo no podíamos hacer, de resucitarnos a nosotros mismos. Y Él vivió sin pecado. Él murió por nuestros pecados y Él resucitó, revirtiendo la maldición del pecado, para que todo aquel que en Él cree sea salvo, perdonado, regenerado y resucitado de entre los muertos. Si ahora mismo tú estás muerto en tus pecados, tú estás en el cementerio, tú estás en la tumba, tú estás bajo condenación. Y solo Cristo, por medio de la fe, puede resucitarte para vida eterna. Escucha esto: una fe salvadora es más que una simple admiración por Jesús. La fe salvadora requiere un compromiso real y sincero de poner tu confianza total en Cristo como tu Señor y Salvador, reconociéndolo como el Hijo de Dios, aceptando su sacrificio como el único medio de salvación y decidiendo en tu corazón seguir a Cristo todos los días de tu vida, obedeciendo su palabra y obedeciendo a su Espíritu. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre admirar a Jesús con una fe romántica y creer a Jesús con una fe salvadora. Oh, que Dios se complazca en dar fe salvadora a todos los presentes. Oh, que Dios se complazca en abrir los ojos de los ojos, en abrir los oídos de los ojos, en hacer saltar y andar a los paralíticos y en levantar a estos inútiles pecadores que no pueden sanarse ni salvarse a sí mismos. Padre,